No podía creer todo el esfuerzo que había puesto en la fiesta de cumpleaños de mi esposa. Desde el principio había sido idea mía. Cada detalle, cada dólar, cada noche sin dormir planeando todo. Quería que fuera perfecto para ella, mi mujer desde hacía 4 años, la persona en torno a la cual había construido mi vida. El lugar era una azotea preciosa en pleno centro, con una vista del horizonte de la ciudad que dejaba a cualquiera con la boca abierta. Había encargado un pastel de 5 pisos, de chocolate y vainilla mezclados, su sabor favorito. También había una torre de champán, de esas que ves en las películas, con copas apiladas tan alto que brillaban bajo las luces que había pagado extra para que colgaran por todo el sitio. Incluso mandé traer flores del otro lado del mundo, orquídeas brillantes y exóticas, porque ella una vez dijo que eran su ramo soñado. Me costó una fortuna, pero no me importó. Era su noche, y quería que se sintiera el centro del universo. Yo estaba allí, con mi mejor traje, viéndola reír y charlar con nuestros 60 invitados, amigos, familia, gente que conocíamos de toda la vida. Me sentía orgulloso, cansado, claro, pero orgulloso. Ella estaba guapísima con el vestido que habíamos escogido juntos meses antes, su cabello brillando con la luz justo en el ángulo perfecto. Pensé, esto es el matrimonio, hacerla feliz. Entonces ella tomó el micrófono. Supuse que diría algo dulce, que quizá me agradecería por organizar todo aquello. En cambio, alzó su copa y empezó a hablar de Damien Rivera, mi luz en la oscuridad, lo llamó, con la voz fuerte y clara sobre el murmullo de la gente. El que ha estado ahí para mí en los momentos más duros. Yo me quedé congelado, con la sonrisa pegada en la cara como si no supiera qué otra cosa hacer. ¿Damien? ¿El tipo con el que trabajaba? ¿El que había mencionado un par de veces? Siempre con ese tono casual que nunca me dio motivos para preocuparme. Sentí el pecho apretarse, pero me dije a mí mismo que respirara, que esperara, que quizá luego hablaría de mí. No lo hizo. En cambio, se giró hacia mí con una sonrisa rara, como si estuviera a punto de soltar un gran chiste. Me dio una bolsita de regalo, pequeña y ligera, y dijo, «Para ti, cariño». La gente se rió bajito, creyendo que era algo tierno. La abrí, esperando quizá un reloj o una corbata, algo normal, pero número. Dentro había una camiseta negra, de marca, perfectamente doblada. La saqué, la desplegué, y allí estaba, en letras blancas bien grandes, divorciado. La gente se quedó callada un segundo, luego unas risitas nerviosas se escaparon. Ella sonrió como si fuera lo más gracioso del mundo, como si acabara de ganar un premio de comedia. Mis manos temblaban mientras miraba esa palabra. Divorciado. 4 años de matrimonio. Todos los sacrificios. Todas las noches que me quedé despierto pagando cuentas o planeando cosas como esta. ¿Y ella pensaba que esto era atrevido? ¿Gracioso? Me ardía la garganta. Sentía todas las miradas puestas en mí esperando mi reacción. Podía haber gritado. Podía haberle tirado la camiseta a la cara y marcharme. Pero no lo hice. Dejé la bolsa a un lado, metí la mano en el bolsillo y saqué la pulsera Cartier que le había comprado como su verdadero regalo de cumpleaños. Era de oro, elegante, cara. Algo para lo que había ahorrado porque sabía que le encantaría. La puse en la mesa, junto al pastel, donde todo el mundo pudiera verla. Sin palabras, sin escenas. Me di la vuelta y me fui. El aire me golpeó la cara al salir, frío y afilado, pero no me detuve. Oía el murmullo desvanecerse a mis espaldas, el tintinear de copas, la confusión en el ambiente. Seguí caminando, mis zapatos resonando contra el pavimento, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. No sabía a dónde iba, pero sí sabía una cosa. No iba a volver ahí dentro. No por ella, no por nadie. Esa camiseta no era solo una broma, era una declaración. Y yo no iba a quedarme allí aguantando. La noche me golpeaba con fuerza mientras salía de esa fiesta en la azotea, la corbata suelta ondeando al viento.
No llegué ni a dar 10 pasos antes de detenerme, las manos apretadas en puños. Había dejado la pulsera en la mesa, su regalo de cumpleaños, el que me había tomado meses escoger, el que había imaginado que luciría con esa sonrisa grande que solía darme. Estaba ahí, abandonado, como un trofeo para su bromita. Y esa camiseta, divorciado, seguía brillando en mi mente, esas letras blancas quemándome por dentro. No podía dejarlo así. No podía permitir que ella tuviera la última palabra, no después de humillarme delante de todos. Así que me di la vuelta. Mis piernas se movieron antes de que mi cerebro procesara nada, llevándome de vuelta por las puertas de cristal, pasando junto al tipo del ballet que apenas abrió la boca para pedirme el ticket. El ruido de la fiesta me golpeó otra vez. Risas, copas chocando, alguna canción animada que ella había elegido para la lista. No miré a nadie, ni a sus amigas, ni a mis amigos, ni a los camareros pasando con bandejas de champán. Fui directo a esa mesa, la del pastel, las flores y la pulsera brillando bajo las luces. Ella seguía adelante, charlando con Damien, de espaldas, pensando seguramente que yo me iría como un perro herido. Agarré la pulsera, el metal frío resbalando en mi palma, y me la guardé en el bolsillo. Nadie dijo nada. Algunas cabezas se giraron, ojos abiertos como platos, pero nadie me detuvo. Quizá estaban demasiado sorprendidos. Quizá no les importaba. Da igual. Yo había terminado. Salí otra vez, esta vez para no volver. El ballet ya tenía mi coche listo. Un sedán negro que había comprado hacía 2 años. Una de las pocas cosas que insistí en mantener cuando ella presionó para comprar aquel sub carísimo que quería. Me senté al volante, cerré la puerta de golpe y me quedé ahí un momento mirando el tablero. El teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré. El motor rugió y salí a la calle, las luces de la ciudad pasando borrosas como si no significaran nada. 5 minutos después empezó. La primera llamada. Mi teléfono brillaba en el asiento del copiloto, su nombre iluminando la pantalla. No contesté. Sonó, se detuvo, volvió a sonar, otra vez y otra vez. Cuando llegué a la autopista, era un no parar, zumbido tras zumbido, su nombre acumulándose en las notificaciones. Lo miré una vez, solo lo suficiente para ver cómo el número subía. 10 llamadas, 20, 50. Seguí conduciendo, la carretera extendiéndose oscura y vacía delante de mí. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. ¿Qué quería ella? ¿Pedir disculpas? ¿Reírse un poco más? ¿Explicar por qué pensó que entregarme esa camiseta delante de todos estaba bien? No me importaba. Ya no. El teléfono seguía sonando, implacable, como si creyera que podría agotarme si insistía lo suficiente. Aparqué en mi sitio habitual frente a nuestro apartamento. No, mi apartamento ahora. Miré la pantalla. 157 llamadas perdidas. Todas de ella. Apagué el teléfono. El silencio me golpeó como una ola. Me quedé sentado en la oscuridad, el motor enfriándose con chasquidos, y algo hizo clic dentro de mí. No se trataba solo de la fiesta. No se trataba solo de marcharme. Esa camiseta, esas llamadas, su brindis por Damien en lugar de por mí. Era el final. Años doblándome hacia atrás, poniéndola siempre primero, pensando que si me esforzaba un poco más, ella me vería como yo la veía a ella. ¿Y para qué? ¿Para ser el chiste de su gran noche? Tomé mis llaves y salí del coche. El frío volvió a azotarme la cara. El edificio del apartamento se alzaba sobre mí, silencioso y familiar, pero ya no se sentía como un hogar. Era como una cáscara vacía, algo que había superado sin darme cuenta. No sabía qué vendría después, a dónde iría, qué haría, pero sí sabía una cosa. No iba a responder esas llamadas. No esa noche. No nunca. Me había ido de la fiesta, sí, pero también me había ido del matrimonio, y ella podía seguir llamando todo lo que quisiera. Yo ya me había ido.
A la mañana siguiente me desperté en el sofá incómodo del cuarto de invitados de Theo, ese lugar que olía levemente a café viejo y polvo. Mi chaqueta de traje tirada en el suelo, mi corbata colgada en una silla como una serpiente muerta. La noche anterior había conducido directo a su casa después de salir de la fiesta, mi teléfono aún apagado, con esas 157 llamadas perdidas, guardadas en la oscuridad. Theo no preguntó mucho cuando aparecí. Solo abrió la puerta, me dio una cerveza y me dejó quedarme. Ahora, la luz del sol se colaba entre las persianas, cortando las paredes desnudas, y yo me quedé mirando el techo, intentando entender qué demonios había pasado con mi vida. Theo apareció despeinado, con 2 tazas de café. Dejó una sobre la mesa a mi lado, el vapor elevándose en espirales lentas, y se sentó en un sillón que crujió bajo su peso. «De eso no se vuelve», dijo, con voz baja y segura, como si ya lo hubiera pensado bien. No respondí enseguida. Solo tomé el café, el calor quemándome los dedos a través de la taza, y dejé que sus palabras calaran. Tenía razón. Lo supe en el mismo instante en que ella me entregó esa camiseta, divorciado, como si fuera un regalo ingenioso. Pero no era solo la camiseta, era todo lo de antes, todas las señales que había ignorado porque la amaba, porque pensaba que eso es lo que uno hace cuando está casado. Bebí un sorbo de café, amargo y fuerte, y mi mente empezó a reproducirlo todo. La vez que me pidió mudarnos de ciudad por su trabajo, prometiendo que valdría la pena. Dejé un buen empleo atrás, empaqué nuestra vida y la seguí. Luego estuvieron las promociones que rechacé porque significaban menos tiempo en casa, y a ella no le gustaba. «Somos un equipo», decía ella, y yo asentía, creyendo que tenía sentido. Las vacaciones también. Yo las saltaba, trabajando turnos extra para que ella pudiera perseguir sus sueños, volar a congresos, construir su carrera. Nunca me quejé. Pensaba que era mi papel apoyarla, ser el firme mientras ella brillaba. Y brillaba. La gente la adoraba. Su encanto, su risa, la forma en que podía iluminar una habitación. Yo también adoraba eso. Pero anoche, bajo las luces que yo había apagado, brilló por otro. Dimian Rivera. Su luz en la oscuridad. No yo. Dejé la taza, mis manos todavía temblorosas por la noche anterior, y miré a Theo. «Le di todo», dije, con la voz áspera, como si no hubiera despertado del todo. Él asintió, recostándose en la silla. «Sí, amigo. Y ella te dio una camiseta». Dolió, pero era verdad. Pensé en la fiesta otra vez, las 60 personas viendo cómo ella brindaba por Damien, cómo me entregaba esa bolsa. Me pregunté qué habrían pensado. ¿Se rieron porque estaban de acuerdo con ella? ¿Sintieron lástima por mí? ¿O simplemente no les importó? Había pasado tanto tiempo intentando hacerla feliz, haciendo que funcionáramos, y en una noche me convirtió en un chiste. La habitación parecía encogerse entonces, las paredes acercándose, y me levanté, caminando hasta la ventana. Afuera, la ciudad despertaba. Coches pitando, gente corriendo al trabajo. Mi vida solía sentirse así, ocupada, con propósito, avanzando. Ahora solo era yo, quieto, con una taza de café y el ego hecho pedazos. Theo me miraba, bebiendo de la suya, sin presionarme a hablar. No hacía falta. Éramos amigos desde la universidad. Me conocía mejor que nadie. ¿Y ahora qué?, preguntó al fin, rompiendo el silencio. No tuve respuesta. Aún no, pero mientras miraba el horizonte, algo cambió. Yo ya no era el tipo que esperaba sentado, el que asentía y sonreía mientras ella tomaba todas las decisiones. Ese tipo se fue anoche. La pulsera seguía en mi bolsillo. Sentía su peso contra mi pierna, recordándome lo que había recuperado. Quizá Theo tenía razón. De eso no se vuelve. Pero quizá no hacía falta volver. Quizá solo había que seguir caminando, descubrir quién eres sin cargar con el brillo de otra persona. Me giré hacia él, la mandíbula apretada.
He terminado con ser desechable, dije. Él alzó su taza. Bien, ya era hora. No encendí el teléfono durante 2 días después de la fiesta. Esas 157 llamadas perdidas seguían ahí, esperando. Pero yo no estaba listo para enfrentarme a ellas, ni a ella. Me quedé en casa de Theo, durmiendo en ese sofá que crujía, despertando con el sonido de su cafetera burbujeando en la cocina. Era tranquilo allí, simple, y por primera vez en años no sentía que tuviera que estar en algún lugar o hacer algo por alguien más. Pero no podía esconderme para siempre. Tenía una vida que poner en orden, un matrimonio que terminar, y no iba a dejar que se alargara más de lo que ya se había alargado. Así que hice una llamada, no a ella, sino a Clara Méndez, una abogada de la que me había hablado un compañero del trabajo. Era lista, dura, de esas mujeres que no se andan con rodeos. Nos reunimos en su despacho del centro, un espacio pequeño con grandes ventanales y montones de carpetas por todas partes. No sonrió mucho. Simplemente me estrechó la mano y fue directo al grano. ¿Cuál es tu objetivo aquí?, preguntó, el bolígrafo listo sobre un bloc de notas. Me recosté en la silla, con la pulsera todavía en el bolsillo como una piedra que no podía quitarme de encima. Quiero ganar, dije, limpio, silencioso, sin dramas. Ella asintió, como si lo hubiera escuchado cientos de veces antes. Bien, no hago divorcios ruidosos. Son una pérdida de tiempo. Ya me caía bien. Le conté todo. La fiesta, la camiseta, Damien, todo. No se inmutó. Solo escribía notas y hacía preguntas. ¿Cuánto tiempo habíamos estado casados? ¿Qué teníamos? ¿Quién había pagado qué? Le conté que yo había cubierto casi todo. El apartamento, los coches, la fiesta misma. Clara levantó una ceja, pero no comentó nada. Al final de la hora ya tenía un plan. Lo presentaremos en silencio, dijo. Sin líos públicos. Tú te quedas con lo tuyo, ella con lo suyo. Si ella pelea, lo solucionamos. Confiaba en ella. Tenía ese aire de alguien que había visto demasiados matrimonios desmoronarse, como para preocuparse por el drama. Para ella era trabajo. Para mí era supervivencia. Salí de su despacho sintiéndome más ligero, como si le hubiera entregado un peso que no sabía que cargaba. Esa noche volví al apartamento. Nuestro apartamento, aunque ya no se sentía nuestro. Ella no estaba, seguramente en casa de su hermana o de alguna amiga, lamiéndose las heridas después de que no contestara. Me daba igual dónde estaba. Solo quería recuperar mi espacio. A la mañana siguiente fui a trabajar. Me había tomado un día libre tras la fiesta, pero ahora estaba listo para sumergirme en todo. Mi trabajo no era glamuroso, gestión de proyectos en una empresa tecnológica, pero se me daba bien. Entré en la oficina, pasé junto a los cubículos y la máquina de café, y me senté en mi escritorio. Mi bandeja de entrada era un desastre, pero no me importó. Empecé a organizar correos, marcando los urgentes, preparando reuniones. Se sentía bien enfocarme en algo que sí podía controlar. Alrededor del mediodía, mi jefe, Gregory, pasó por mi mesa. Era un tipo grande, voz fuerte, siempre con corbatas que nunca combinaban con sus camisas. «Has vuelto», dijo, apoyándose en mi escritorio. «Me han dicho que tuviste un fin de semana duro». Encogí los hombros. Algo así. No insistió, solo dio golpecitos al expediente que llevaba. «Tenemos un cliente nuevo. Complicado. ¿Lo quieres?» Lo miré. Normalmente habría dudado. Los clientes grandes significaban muchas horas extra, y a ella siempre le molestaba que trabajara hasta tarde. Pero ella ya no estaba. «Sí», dije. «Lo tomo». Gregory sonrió. «Así me gusta». El resto del día pasó volando. Me sumergí en el proyecto, una startup que necesitaba una renovación completa del sistema, y me perdí en los detalles. Hojas de cálculo, plazos, presupuestos. Era un caos, complicado, y exactamente lo que necesitaba. Cuando salí de la oficina, el sol ya se había puesto y mi mente estaba despejada. Esa semana dejé de contestar sus mensajes.
Habían empezado después de que cesaran las llamadas, cortos al principio, como «¿Dónde estás?» y «Tenemos que hablar». Luego llegaron otros más largos, divagando sobre que no había sido su intención, que solo era una broma. No respondí. Clara tenía los papeles listos para el viernes y los firmé en su despacho, la mano firme sobre el bolígrafo. No se trataba de venganza, ni siquiera de ella. Se trataba de mí, de recuperar la vida que había dejado escapar. Gregory me llamó a su oficina esa tarde. «Lo estás haciendo genial», dijo. «Si sigues así, hablamos de promoción». Asentí, con una pequeña sonrisa asomando. Por primera vez en años, sentía que avanzaba, no por ella, no por nosotros, sino por mí. Empecé a correr cada mañana antes de que saliera el sol, cuando la ciudad todavía estaba medio dormida y las calles eran mías. No era algo planeado. Simplemente me desperté un día en casa de Theo, con la cabeza llena de todo, y decidí que necesitaba moverme. Me puse unas zapatillas viejas, una camiseta y unos pantalones cortos que no usaba desde hacía años, y salí a la calle. La primera milla fue brutal. Los pulmones me ardían, las piernas pesaban como plomo, y pensé en darme la vuelta. Pero no lo hice. Seguí adelante, paso tras paso, el aire frío golpeándome la cara. Cuando volví a casa de Theo, el sudor me caía por el cuello, y el pecho me subía y bajaba como si acabara de pelear una guerra. Dolía, pero se sentía bien, como si me sacudiera pedazos del hombre que solía ser. Había pasado tanto tiempo quieto, esperando que ella me mirara, que me necesitara, que había olvidado lo que se sentía al exigirme a mí mismo. Después de eso, se convirtió en rutina. Arriba a las 5, en la calle a las 5:15, corriendo en la oscuridad hasta que el cielo se volvía gris. Milla tras milla, iba soltando todo. La fiesta, la camiseta, los años de decir sí cuando debía haber dicho no. Esa semana me mudé de nuevo al apartamento, a tiempo completo. Ella todavía no estaba, y no pregunté dónde había ido. Clara ya le había entregado los papeles de divorcio, así que quizás se escondía, pensando su próximo movimiento. No me importaba. Empecé a cambiar cosas. Tiré los cojines que ella había escogido, los que siempre odié, y los sustituí por una manta gris sencilla. Reorganicé los muebles, convertí la sala en algo que se sintiera mío. Pero no era solo el espacio. Era yo. Preparé un rincón junto a la ventana con un pequeño escritorio, una lámpara y una pila de cuadernos. Empecé a escribir cosas, ideas, planes, cosas que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo ni valor para empezar. Luego vinieron los tableros de visión, pegados en la pared con fotos de lugares que quería ver, proyectos que quería emprender. No solo estaba reconstruyendo una habitación, me estaba reconstruyendo a mí mismo. El trabajo se volvió intenso, pero me encantaba. El cliente que Gregory me había asignado era un dolor de cabeza, exigente, indeciso, siempre cambiando de opinión. Pero lo manejé. Las noches largas en la oficina se convirtieron en mañanas corriendo, y luego de vuelta al escritorio con un café en la mano. Estaba cansado, claro, pero era un cansancio del bueno, el que viene de hacer algo por ti mismo. Un día recibí una llamada de Sasha, un chico que había conocido en un evento de networking hacía un año. Era joven, quizá 25, con grandes ideas y cero idea de cómo hacerlas realidad. «Tengo una startup», dijo, con voz rápida y emocionada. «Mi amigo Omar y yo. Necesitamos ayuda. Los encontré en un diner del centro, de esos con mesas pegajosas y camareras que te llaman cariño». Sasha tenía el pelo revuelto y un portátil lleno de pegatinas. Omar era más callado, garabateando números en una servilleta. Me contaron su idea, una app de reparto para pequeños negocios, algo local, algo real. Era un borrador, pero con potencial. «No soy un tipo de tecnología», les dije, «pero puedo ayudaros a organizaros, a hacer un plan». Sonrieron como si les hubiera dado $1.000.000. Empecé a reunirme con ellos una vez por semana,
revisando presupuestos, plazos, guiándolos en medio del caos. No era remunerado, pero no importaba. Se sentía bien ayudar, construir algo desde cero. Una noche, después de una larga sesión con ellos, me senté en mi escritorio del apartamento, mirando el tablero de visión. Había una foto de una playa en Tailandia, un rascacielos en Nueva York, el boceto de una casa que siempre quise tener. Cogí un bolígrafo y añadí algo nuevo. Invertir en Sasha y Omar. No era solo por dinero. Quería apostar por su sueño. Quería verlo crecer. Las carreras me mantenían cuerdo. Cada mañana me esforzaba un poco más. Corría un poco más lejos. Mi cuerpo cambió. Mis hombros se ensancharon. Mis piernas se hicieron más fuertes. Pero era más que eso. Dejé de sentirme como el tipo que se quedó ahí parado con la camiseta de divorciado. Dejé de esperar su llamada, su disculpa, que arreglara las cosas. Ya no importaba. El apartamento aún no era un cuartel general, pero se estaba convirtiendo en un lugar con planes, ideas, una vida que estaba construyendo para mí. Aquella noche, recuperé la pulsera, pero ahora estaba recuperando todo lo demás, y se sentía condenadamente bien. Una tarde, estaba en mi oficina, el sol entrando en ángulo por las persianas, cuando recibí un mensaje de un viejo amigo, Mark. Él no era cercano a ella, no realmente, pero se movía en los mismos círculos, así que supuse que sabía algo. ¿Estás bien, tío? Me han dicho que ella no está muy bien, decía. No respondí de inmediato. Me recosté en la silla, el zumbido de la oficina a mi alrededor, teléfonos sonando, teclados tecleando, y lo pensé. ¿No le va muy bien? Bien. No le deseaba mal, pero tampoco iba a llorar por ella. Llevaba tiempo volcando todo en mi vida. Trabajo, correr, la startup de Sasha y Omar. Me sentía más fuerte que en años. Si ella estaba tropezando, era cosa suya. Mark envió otro mensaje una hora después. Damien dimitió. Ella está hecha un lío en el trabajo. Eso sí llamó mi atención. Damien Rivera, su luz en la oscuridad, el tipo por el que brindó en la fiesta mientras yo sostenía aquella camiseta como un idiota. ¿Se había ido? No sabía los detalles. Mark tampoco. Solo dijo que fue repentino, pero podía imaginármelo. Ella dependía de él, construyó toda su imagen a su alrededor, y ahora él no estaba. No sonreí, pero tampoco me sentí mal. Volví a mi hoja de cálculo, los números difuminándose un segundo, antes de volver a enfocarme. El trabajo era mi ancla ahora. Gregory me había puesto al mando de 2 proyectos más, grandes, y la palabra promoción seguía rondando. Me quedé hasta tarde esa noche, la oficina vaciándose, solo yo y el resplandor de mi pantalla. Me gustaba el silencio, me daba espacio para pensar. Al día siguiente me llamó otra amiga, Lisa. Ella sí era más cercana a mi ex, una de esas conexiones mutuas que aún no había cortado. Intentó hacer un podcast, dijo Lisa, con tono vacilante, como si no supiera si quería escuchar esto. Fracasó. Un episodio, y la gente lo odió. Iba conduciendo a casa, el teléfono en altavoz, las luces de la ciudad pasando rápido. Ajá, dije, manteniéndolo breve. Lisa siguió. También está publicando en redes, intentando recuperar a sus seguidores, pero no funciona. La gente sigue mencionando la fiesta. Apreté un poco más el volante. La fiesta. Esa maldita camiseta. No dije mucho, solo dejé que Lisa hablara hasta que se quedó sin tema. Gracias por la actualización, dije, y colgué. No necesitaba escuchar más. Ella se estaba desmoronando, pieza por pieza, y no me sorprendía. Siempre fue buena brillando cuando las cosas eran fáciles. Cuando alguien más, yo, Damien, quien fuera, la sostenía. Ahora esos apoyos habían desaparecido, y no sabía cómo mantenerse en pie. Mientras tanto, mi vida despegaba. Gregory me llamó a su despacho una semana después, tiró una carpeta sobre su escritorio y dijo: «Hablarás en un seminario el mes que viene. Algo de negocios local. Te pidieron a ti». Parpadeé. ¿A mí? Se echó a reír,
con esa carcajada grande y sonora suya. Sí, a ti. Lo estás haciendo genial últimamente. La gente lo nota. Salí de allí sintiéndome gigante. Un seminario no era enorme, pero era mío, algo que había ganado. Luego vino la grande. Me llegó un correo de un tipo que conocí en una conferencia hace años, un profesor famoso. Estamos organizando una cumbre empresarial en Dubái, decía. Nos encantaría que dieras una charla. Tu nombre ha estado saliendo mucho. Dubái. Me quedé mirando la pantalla, dejando que las palabras calaran. Había pasado de ser el tipo que pagó su fiesta a ser el tipo que recibía invitaciones al otro lado del mundo. Dije que sí, obviamente. Esa noche me encontré con Sasha y Omar otra vez en el diner. Su aplicación avanzaba lenta, caótica, pero avanzaba, y yo había invertido un poco, una parte de mis ahorros. Eres como nuestra arma secreta, dijo Sasha, sonriendo con la boca llena de patatas fritas. Omar asintió, más callado pero igual de emocionado. Me sentía útil, necesario, de una manera en la que nunca me sentí con ella. De vuelta en el apartamento, añadí Dubái a mi tablero de visión, justo al lado de Tailandia y del boceto de la casa. Las carreras me mantenían firme, cada mañana, golpeando el asfalto, mi respiración convirtiéndose en nubes en el aire frío. Ya hacía casi 10 kilómetros, mi cuerpo más delgado, mi mente más clara. Ella se iba apagando, su trabajo, su podcast, su presencia en redes, y yo subía. Seminarios, conferencias, startups. El mundo que antes giraba en torno a ella, ahora giraba hacia mí, y yo no miraba atrás. No la odiaba. Ni siquiera pensaba mucho en ella. Pero saber que estaba cayendo mientras yo subía, eso se sentía como justicia. Silenciosa, limpia, la clase de justicia por la que no hay que pelear. Una tarde, revisando unos archivos viejos en el apartamento, con la lámpara iluminando cálida sobre mi escritorio, la encontré. Un sobre escondido entre un montón de declaraciones de impuestos y recibos. No era de Clara ni nada oficial. Era a mano, con su caligrafía inconfundible escribiendo mi nombre en la portada. Me quedé quieto un momento, los dedos suspendidos sobre él. No había sabido nada de ella en semanas, no desde que los mensajes pararon y los papeles del divorcio se firmaron. Una parte de mí quiso tirarlo a la basura sin abrirlo, pero la curiosidad ganó. Lo saqué, el papel crujiente y pesado, y desplegué 4 páginas llenas de sus palabras. Me senté, la silla crujiendo bajo mi peso, y empecé a leer. No lo quise así, escribió primero, la tinta marcada como si quisiera que lo sintiera. La camiseta se suponía que era una broma, una tontería. No pensé que te irías. Ahí paré, apretando la mandíbula. ¿Una broma? Eso lo llamaba, incluso ahora, con 60 personas mirando. Damien sonriendo al lado, yo sosteniendo esa camiseta de divorciado, como si fuera parte de su espectáculo. Seguí leyendo. Llenaba las páginas de disculpas, excusas, recuerdos. ¿Recuerdas el viaje a la playa hace 2 años? Puso. Me cargaste cuando me torcí el tobillo. Éramos felices entonces. Sí, lo recordaba. Yo con la espalda roja del sol, riendo, ella agarrada a mí mientras las olas nos golpeaban. Pero eso fue antes de las mudanzas, de los sacrificios, del lento desgaste en que me convertí en el tipo que pagaba mientras ella perseguía su foco de atención. El tono cambiaba, más suave. Te extraño. No me di cuenta de cuánto te necesitaba hasta que te fuiste. Dejé la carta a un lado un momento, mirando la pared. ¿Necesitarme? Me necesitaba para planear su fiesta, financiar sus sueños, quedarme ahí mientras brindaba por Damien. Pero a mí, al verdadero yo, al hombre que quería algo más que ser su soporte. A ese no lo necesitó en mucho tiempo. La levanté otra vez, pasando a la última página. Lo siento, escribió, una y otra vez, como un rezo. Lo arruiné. Quiero arreglarlo. ¿Arreglarlo? Casi me reí. ¿Qué había que arreglar? El matrimonio estaba muerto. Papeles firmados,
apartamento dividido, sus cosas fuera. Ella me había entregado esa camiseta pensando que yo lo dejaría pasar, que volvería, que seguiría en mi papel. La leí una vez, de principio a fin. Luego la doblé con cuidado. No la rompí ni la quemé como en las películas dramáticas. Simplemente abrí el cajón junto a mi escritorio, donde guardo mi acta de nacimiento, mi pasaporte, algunas fotos viejas, y la metí ahí. No era basura, exactamente. Era un registro, prueba de quién había sido yo, quién había sido ella, y de lo que habíamos perdido. Pero no cambiaba nada. No iba a responder. No iba a llamarla. Había pasado años esperando que me dijera algo así, y ahora que lo hacía, ya no importaba. Las palabras llegaron tarde, vacías. Me levanté, cogí un vaso de agua y me quedé junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. El tablero de visión estaba ahí cerca. Dubái, Tailandia, la startup de Sasha y Omar. Ahí estaba mi mente ahora, no en su carta, no en el pasado. Pensé en la fiesta otra vez, en esa sonrisa suya cuando me entregó la bolsa, que no lo había querido así. Patrañas, lo había querido todo. Quiso presumir, lucir su nueva vida con Damien delante de todos. Y ahora, con él fuera, su carrera cayendo, ella buscaba el mismo salvavidas que yo siempre había sido. Ya no era ese hombre. A la mañana siguiente corrí mi ruta habitual, el aire frío cortándome los pulmones. 6 millas se convirtieron en 7, mis piernas empujando con más fuerza, mi mente clara. No pensé en la carta. Pensé en el seminario de la semana siguiente, en la conferencia en Dubái, en el lanzamiento de la app con Sasha y Omar. Al volver, me duché, me vestí y fui al trabajo. Gregory me paró en el pasillo, sonriendo. «Estás que ardes últimamente», dijo. «Sigue así». Asentí, sintiendo el peso de todo. No el suyo, no más, el mío. La carta se quedó en el cajón, un fantasma con el que no necesitaba pelear. Ella podía extrañarme todo lo que quisiera. Yo había terminado de extrañarla. Una noche, después de un largo día de trabajo, me senté en mi escritorio con una cerveza y la ciudad zumbando afuera. No lo planeé. Simplemente agarré un cuaderno y dejé que mis pensamientos salieran. Al principio era un desastre, crudo. Todo sobre la fiesta, la camiseta, esas 157 llamadas perdidas. Escribí sobre lo que se sintió estar ahí, humillado, mientras ella sonreía y la gente reía. Escribí sobre marcharme, recuperar la pulsera, conducir lejos. No era para nadie más, solo para mí, para sacarlo de mi cabeza y ponerlo en papel. Pero cuanto más escribía, más se convertía en otra cosa. Ya no era solo sobre ella o sobre nosotros. Era sobre lo que vino después. Correr cada mañana, reconstruir mi vida. Decirle que no al viejo yo que esperaba su aprobación. Llené páginas y páginas, noche tras noche, las palabras apilándose como ladrillos en un muro que construía alrededor de mí. Una tarde, después de correr, pasé todo al ordenador. Se veía distinto en la pantalla, más claro, más firme. No sé por qué, pero le di a publicar en un blog cualquiera, sin nombre, solo la historia de un tipo anónimo. Lo llamé 157 llamadas perdidas, no porque quisiera que ella lo viera, sino porque encajaba. Luego lo olvidé. Una semana después, entré al sitio. Había comentarios, docenas de ellos. «Esta es mi vida», decía uno. Sentí cada palabra, escribió otro. Gente que no conocía, de lugares donde nunca había estado, estaba leyendo mi historia, conectando con ella. Me quedé ahí, mirando la pantalla, con el corazón golpeándome el pecho. Ya no era solo mi historia, ahora era de ellos también. Seguí escribiendo. Cada pocos días publicaba algo nuevo. Cómo había empezado a correr para sentirme vivo otra vez. Cómo el trabajo se convirtió en mi salvavidas. Cómo dejé de preocuparme por lo que ella pensaba. El blog creció. Cientos de visitas se convirtieron en miles. Empezaron a llegar correos, gente agradeciéndome, haciendo preguntas. «¿Cómo seguiste adelante?
escribió alguien. ¿Qué haces cuando te sientes atrapado?, preguntó otro. Les respondía no como un experto, sino como yo mismo, alguien que había pasado por eso, que lo había ido resolviendo paso a paso. No se trataba de su caída ni de vengarme. Se trataba de elegirme a mí, de despertarme cada día y construir algo nuevo. Una mañana, tomando café con Theo, se lo conté. «Es un blog», dije, encogiéndome de hombros como si no fuera gran cosa. «A la gente le gusta». Él levantó una ceja, con una sonrisa burlona. «¿Eres escritor ahora, señor famoso?» Me reí. «Nah, solo un tipo con un portátil». Pero era más que eso. La semana siguiente, una mujer me paró en una cafetería del centro. «¿Eres el del 157?» preguntó, con los ojos muy abiertos. Me quedé congelado, la taza a medio camino de mi boca. Puede ser», sonrió. «Leí tus textos. Me ayudaron a superar mi ruptura. Gracias». No supe qué decir. Solo asentí, murmurando algo sobre alegrarme de que le hubiera servido. Ella se fue, y yo me quedé allí, atónito. Era real ahora, no solo palabras en una pantalla. La gente me encontraba, me reconocía. El blog se convirtió en un movimiento. Empecé un boletín, luego una página en redes sociales. 157 llamadas perdidas, se volvió una cosa. Los lectores lo llamaban así, lo compartían, lo hacían suyo. Empresas empezaron a contactarme, pidiendo que hablara, que escribiera para ellos. Acepté algunos, trabajos pequeños al principio, como un taller local donde hablé sobre reconstruirse después de una traición. 50 personas asistieron, escuchando cada palabra, aplaudiendo cuando terminé. Luego llegaron cosas más grandes, paneles, podcasts, un artículo para una revista. Ya no era anónimo. Puse mi nombre, lo asumí. Sasha y Omar también se involucraron. «Deberías convertir esto en una marca», dijo Sasha una noche en el diner, con el portátil abierto mostrando las últimas cifras de la app. «Camisetas, tío. No con divorciado, sino con algo mejor». Me reí, pero él hablaba en serio. Llovieron ideas, y me gustó, no por dinero, sino por significado. «Reconstruido», dije al final. Esa es la palabra. Asintieron, y una semana después ya tenía un prototipo. Una camiseta negra, letras blancas simples, reconstruido. No se trataba de ella, se trataba de mí, de todos los que habían leído el blog y encontrado su camino de vuelta. El movimiento creció, y yo crecía con él. Ya no era solo el tipo que se fue. Era el tipo que siguió adelante. Llovía a cántaros una tarde cuando escuché los golpes en la puerta del apartamento. Estaba afinando mi guitarra, algo que había vuelto a hacer después de años de tenerla llena de polvo. El sonido fue fuerte, insistente, 3 toques rápidos sobre el tamborileo del agua contra las ventanas. Dejé la guitarra, con el estómago apretándose sin razón, y fui a abrir. Cuando abrí la puerta, ahí estaba ella, sin paraguas, sin abrigo, empapada hasta los huesos, el pelo pegado a la cara, el rímel corrido por las mejillas, y por un segundo no la reconocí. No era la versión pulida que había conocido, la que sonrió con superioridad bajo las luces de aquella fiesta. Parecía pequeña, frágil, como si la lluvia hubiera lavado todo lo que solía ser. «¿Puedo pasar?», preguntó, la voz apenas un susurro. No dije nada al principio, solo me hice a un lado y la dejé entrar. El agua goteaba al suelo, formando charcos junto al sofá, pero no me importó. Cerré la puerta y me giré hacia ella, con los brazos cruzados, esperando. No se sentó, solo se quedó allí, abrazándose a sí misma como si tuviera frío. «Te extraño», dijo al fin, los ojos fijos en los míos. Éramos buenos, no me moví, no parpadeé. Las palabras flotaban allí, pesadas y mojadas, pero no me golpearon como antes. «No», dije, con la voz firme. «Yo era bueno. Tú tuviste suerte». Se estremeció, como si la hubiera abofeteado, y entonces vinieron las lágrimas, al principio silenciosas,
luego más fuertes, con los hombros temblándole. Lo arruiné, dijo entre sollozos. Lo sé. La fiesta, Damien. Todo. Fui una idiota. No quise perderte. La miré, a esta mujer que había amado durante años, llorando en mi salón, y esperé sentir algo. Rabia, pena, lo que fuera. Pero no llegó. Ya lo había sentido todo. El dolor, la traición, ese ardor lento de darme cuenta de que había sido invisible para ella. Ya había llorado nuestra historia hacía meses, kilómetro a kilómetro en esas carreras matinales, página a página en mi blog. Ella siguió, las palabras cayendo sin control. Creí que podía hacerlo sin ti. El trabajo, el podcast, todo, ahora se acabó. Damien se fue, y me estoy hundiendo, y yo te necesito. Ahí estaba otra vez. Necesitar. Me necesitaba ahora, cuando su mundo se caía, cuando el foco que había perseguido se apagaba. Me acerqué, no para consolarla, sino para que me oyera bien. No me necesitabas cuando me diste esa camiseta, dije. No me necesitabas cuando lo agradeciste a él, en vez de a mí. No puedes necesitarme ahora. Su rostro se desmoronó y se dejó caer en el sofá, con las manos cubriéndole la cara. Yo no me senté, me quedé de pie, mirándola, viendo todo. La fiesta, las llamadas, las cartas que había mandado. Este era su último intento, su última jugada para traerme de vuelta. Pero yo ya no era ese hombre. Lo siento, susurró una y otra vez, como si pudiera cambiar algo. No dije nada más. ¿Qué había que decir? Ella había tomado su decisión esa noche, y yo la mía cuando me marché. La lluvia seguía golpeando afuera, un rugido constante que llenaba el silencio entre nosotros. Al cabo de un rato, se levantó, secándose la cara con la manga. «Me voy», dijo, con la voz pequeña. Asentí, abrí la puerta y la vi salir de nuevo a la tormenta. No miró atrás, simplemente desapareció en la oscuridad, la lluvia tragándosela. Cerré la puerta, eché el cerrojo y me quedé allí un momento, escuchando el silencio. Se había acabado. De verdad. No el divorcio, no los papeles, sino la parte de mí que todavía se preguntaba si ella volvería. Volvió y no importó. Esa noche llamé a Tío. «¿Estás libre?», pregunté. Lo estaba, así que agarré mi guitarra y fui a su casa. La lluvia ya había bajado a un simple lloviznar, las calles brillantes bajo las farolas. Terminamos en su azotea, la ciudad extendiéndose debajo de nosotros, el aire húmedo y frío en mi piel. Toqué unos acordes, él marcó un ritmo en la barandilla, y no hablamos de ella. No hacía falta. La música llenó el espacio, áspera y sencilla, y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. No la paz ruidosa, sino la tranquila, la que se instala en los huesos. Ella se había ido, y yo seguía aquí. Un año después, me encontraba entre bastidores en Milán, con el murmullo del público filtrándose a través del telón pesado. Mis manos firmes, pero el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Un año exacto desde aquella noche. La fiesta, la camiseta, el momento en que salí y recuperé mi vida. Ahora estaba aquí, en un centro de conferencias elegante al otro lado del mundo, a punto de dar la conferencia principal ante un auditorio lleno. Reconstruirse después de la traición, lo habían llamado, y mi nombre estaba en el programa en letras grandes. Me ajusté la corbata, alisé la chaqueta y respiré hondo. El encargado del escenario me hizo una seña y salí a las luces. Los aplausos me golpearon como una ola, cientos de rostros mirándome, esperando. Caminé hasta el micrófono, el eco de mis pasos en mis oídos, y por un segundo lo vi todo otra vez. La azotea, su sonrisa burlona, aquella camiseta de divorciado en mis manos. Entonces sonreí. Una vez pagué por una fiesta de cumpleaños donde me dieron una camiseta con la palabra divorciado. Empecé con la voz clara y firme. El público rió, un murmullo suave, pero yo no me detuve. 5 minutos después, recuperé el regalo que le había dado, y con él, mi vida entera.
Entonces guardaron silencio, inclinándose hacia adelante, y yo seguí. Les hablé de las 157 llamadas perdidas, de cómo me fui esa noche y no miré atrás. Hablé de las carreras al amanecer, de las noches largas en el trabajo, del blog que se convirtió en un movimiento. No mencioné su nombre. No hacía falta. Ya no se trataba de ella. Era sobre mí, sobre la gente en esa sala que había sido rota y se había reconstruido. Les conté cómo firmé los papeles de divorcio con Clara, cómo invertí mi tiempo en la startup de Sasha y Omar, cómo toqué la guitarra bajo la lluvia en la azotea de Theo. La traición no te destruye, dije, mirando al público. Es una puerta. Tú decides si la cruzas. Las palabras salieron solas, sinceras, y cuando terminé, los aplausos retumbaron, fuertes, largos, como un trueno en la sala. Tras bastidores, la gente me rodeó. Organizadores, asistentes, un tipo con un micrófono de podcast pidiendo una entrevista rápida. Acepté, y algunas más, estrechando manos, sonriendo, sintiendo la energía de todo aquello. Más tarde, en mi habitación del hotel, con las luces de Milán brillando afuera, saqué el teléfono. Revisé los comentarios del blog, nuevos desde ese día, gente que había estado en el público. Cambiaste mi vida, escribió alguien. Voy a cruzar esa puerta, dijo otro. Dejé el teléfono y me recosté, dejando que llegara el silencio. Un año atrás, yo era el tipo que pagó todo: el pastel, las flores, sus sueños, para acabar con una camiseta y el orgullo roto. Ahora estaba aquí, dando charlas en Milán, con Dubái ya detrás y más invitaciones acumulándose. La app de Sasha y Omar había salido el mes pasado, y llevé la camiseta de reconstruido en su fiesta, sonriendo mientras ellos brindaban por mí. Theo me había mandado un mensaje esa mañana. ¿Un año? Tío, eres una leyenda. No me sentía una leyenda, me sentía yo. Más fuerte, sí, pero todavía el hombre que prefería el café demasiado amargo y las carreras demasiado largas. La pulsera seguía en mi cajón, junto a la carta de ella, pero no la había mirado en meses. Ya no importaba. Ella no importaba. Lisa me contó que se había mudado, que empezó de nuevo, pero no pedí detalles. Ese capítulo estaba cerrado. Me levanté, serví un vaso de agua y me quedé de pie junto a la ventana, la ciudad extendiéndose debajo de mí. El horizonte se abría amplio, interminable, y pensé en lo que vendría. Más charlas, quizá un libro, ayudar a Sasha y Omar a hacer crecer su empresa. El blog ya era una marca. 157 llamadas perdidas, un grito de guerra para gente como yo, que había convertido el dolor en fuerza. Yo había respondido una sola llamada esa noche, la que me hice a mí mismo cuando me marché. Nunca se trató de venganza. Nunca. Se trató de reinventarse, de elegir seguir adelante cuando el mundo espera que te derrumbes. Los aplausos del público todavía resonaban en mi cabeza. No por ella, no por nosotros, por mí. Levanté el vaso hacia el horizonte, un brindis silencioso por el hombre en que me había convertido, y supe que nunca dejaría de avanzar.